Queremos integrar el coseno x de 0 a pi sobre 2. Para hacer esto, usaremos el teorema fundamental del cálculo que se establece a continuación, donde si la función integrando f de x es continua y la gran f de x es cualquier antiderivada de f de x, lo que significa que la derivada de la gran f de x es igual a la pequeña f de x, entonces la integral de f de a a b es igual a f grande de b menos f grande de a. Muy pronto, tendremos una lista de fórmulas antiderivadas. Pero por ahora, encontremos la antiderivada basada en lo que sabemos sobre derivados, lo que significa que queremos encontrar una función, f grande de x, de modo que su derivada sea igual al coseno x, la función integrando. Así que de nuevo estamos buscando una función que tenga una derivada del coseno x, lo que debería recordarnos a nuestra fórmula derivada, la derivada de seno x es igual a coseno x. Y por lo tanto, la gran f de x, nuestra función antiderivada, es igual a seno x. Entonces, para evaluar esta integral definida, usaremos la función antiderivada seno x, donde evaluaremos esto en el límite superior de integración de pi sobre 2, luego en el límite inferior de integración de 0, y luego encontraremos la diferencia. Entonces aquí tendríamos una gran f de pi sobre 2, eso sería seno pi sobre 2. Y luego menos f grande de 0, que sería 0 seno. Bueno, seno pi sobre 2 es igual a 1, seno 0 es igual a 0. Entonces esta integral es igual a la positiva. Y hay una cosa más que quiero mencionar. La función integrando coseno x no es negativa sobre la integral cerrada de 0 a pi sobre 2. Y por lo tanto, el valor de esta integral definida sería igual al área debajo de la función, y por encima del eje x en este intervalo cerrado. Vamos a ver. Aquí hay una gráfica de f de x igual a coseno x, la función integrando. Si sombreamos el área debajo de la función, por encima del eje x, sobre el intervalo de 0 a 2pi, este sería el área. Y esta área es exactamente igual a una unidad cuadrada. El mismo valor que esta integral definida. Espero que hayas encontrado esto útil.